Pues muchísimas gracias. La verdad es que es un honor poder moderar esta mesa. Creo que el trabajo realizado es buenísimo. De hecho, el informe es interesantísimo de leer. Entonces, vamos a intentar que esas preguntas también extraigan todo el jugo a lo que tiene el informe. Por introducir la mesa que tenemos brevemente, tenemos a Manuel León, que es profesor de investigación en matemáticas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y académico de número de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y correspondiente de la Real Academia de Ciencias de Canarias. También contamos con Andrés Pedreño, cofundador y presidente no ejecutivo de ITIS, director del Observatorio para el Análisis y Desarrollo Económico de Internet en España, ADEI. También es presidente de Alicantec, director del Observatorio FinTech y director del Observatorio de Inteligencia Artificial. Contamos con Francisco Marín, presidente del Consejo Asesor de AIMIN y Premio Nacional a la Trayectoria Innovadora 2020. Y por último, también contamos con María José Alonso, que es catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica en la Universidad de Santiago de Compostela. Es también Premio Nacional de Investigación Juan de la Cierva y el Premio Jaume I y Editor-in-Chief de Drug Delivery and Translational Research de DTR. Así que, como podéis ver, pues tenemos unos expertos de primer nivel. Vamos a empezar esta mesa hablando con María José, si te parece. Muy bien. Introduciendo un tema muy interesante, ¿no? Realmente el informe, se percibe en este informe un cambio de actitud, yo creo, respecto a algunos aspectos relacionados con tecnologías de la salud y ciencias de la vida a raíz precisamente de la COVID-19. Entonces, ¿qué aspectos se han mantenido y cuáles están perdiendo energía según tu criterio? Muy bien. La pregunta que me has hecho puede tener diferentes enfoques, pero yendo a lo que es la tecnología per se, lo primero, incidir en el hecho de que el desarrollo de la vacuna ha sido posible en un plazo que todos considerábamos incluso como demasiado corto, ¿no? Pero ha sido posible gracias a la convergencia de tecnologías que se han desarrollado a lo largo de medio siglo, de décadas. Estamos hablando de la tecnología de fabricación del ARN mensajero, estamos hablando de la biotecnología, por supuesto, de la inteligencia artificial que ayudó a identificar aquellas regiones más deseables para el desarrollo de una vacuna y, por supuesto, todas las ómicas, proteómica, genómica, que nos permitió identificar el RNA del virus en muy poco tiempo. Y luego está la nanotecnología, que es mi ámbito. Yo os puedo decir que el desarrollo de la nanotecnología que dio lugar a la vacuna tiene un recorrido de cerca de 60 años. Por tanto, no fue una improvisación, sino que fue precisamente la culminación de algo que a mí me parece maravilloso, porque es aprovechar de una manera conjunta, colaborativa, muchas tecnologías que dieron lugar con ese esfuerzo monumental a nivel humano y a nivel económico que dieron lugar a esta vacuna. Esto es un cambio de paradigma en el tratamiento de todas las enfermedades, no solamente en la prevención de las enfermedades infecciosas, sino en el tratamiento, porque hay algo que conviene destacar, porque es sencillo de entender, pero como ha habido tantas noticias falsas y tantos engaños, creo que hay que ponerlo claro. Es un cambio paradigmático en la medicina, en tanto y cuanto hasta el día de hoy la mayoría de las enfermedades las tratamos, acudiendo a aliviar los síntomas de la enfermedad o algún mediador biológico. Sin embargo, este tipo de terapias va al origen de la enfermedad. Por tanto, si hay una proteína que funciona mal, se corrige. Si no hay suficiente, se produce. Si queremos producir un antígeno, se produce, porque con la vacuna lo que está ocurriendo es que estamos recibiendo la información genética, el ARN necesario para que nuestro organismo produzca el antígeno. Esto es sumamente elegante y sumamente seguro en comparación con vacunas anteriores. Es totalmente seguro. Y en ese sentido sí que llamaba la atención el hecho de que la gente estuviera preocupada por una vacuna que efectivamente será una de las más seguras que hemos tenido y de las más eficaces. Entonces, ¿ha cambiado algo? Sí. Ha cambiado que en el ámbito de la medicina se van a desarrollar
numerosos tratamientos y vacunas que se están desarrollando ya en clínica. Existen otros cuantos ya comercializados y es un cambio que a mí me parece, en mi carrera de más de 30 años, nunca asistí a semejante cambio que, insisto, aunque ya estaba ahí, la epidemia y el ver que pudimos salvar a la humanidad gracias a estas vacunas, pues ha puesto en valor estas tecnologías. Luego hay otros aspectos, como a nivel de España en concreto. Es bien cierto que lamentablemente cuando surgió la pandemia, bueno, pues no existía ninguna planta de fabricación de ARN en España. Al día de hoy ya hay varias, algunas empresas se reconvirtieron de la medicina de las vacunas animales a las vacunas humanas. Incluso me atrevo a decir, en países, porque cuando uno habla de estas tecnologías tiendes a pensar que son tecnologías muy sofisticadas, muy caras, solamente abordables por los países desarrollados. De hecho, se habló de esto durante la pandemia. Pues bien, ahora en África, y en parte apoyados por la Fundación Gates y otros, están desarrollando estas fábricas de producción de vacunas de ARN mensajero. O sea que al final va a ser más barata la fabricación de estas vacunas que de las vacunas antiguas. Por lo tanto, componente también a nivel global. Y bueno, yo creo que, o quiero creer, que en España efectivamente mucha gente se dio cuenta del valor de la ciencia. Esto es fácil de olvidar, de todos modos, conviene tenerlo presente, pero sí que es cierto que sin salud no hay nada, no hay economía, no hay nada, y sí que es cierto que sin ciencia no hay salud. Interesantísimo. Profundizando un poquito más en el tema de la salud, y ya que eres una especial experta en las tecnologías de drug delivery, ¿hacia dónde avanzan? ¿En qué campos son más prometedoras? ¿Y qué cambios pueden introducir en la forma de tratar las enfermedades en el futuro, por ejemplo? ¿Qué crees? Muy bien, pues totalmente. Insisto, lo que hacemos nosotros es nanopartículas que básicamente van a dirigir el ARN mensajero a la célula, lo va a transportar al interior de la célula. Esto quiere decir, las moléculas de ARN mensajero son tremendamente vulnerables, se degradarían en un par de minutos y tienen que ir incorporadas en un vehículo, en un nanovehículo que las protege. Y ese nanovehículo transporta el ARN al interior de la célula. O sea que este mundo en el que trabajo yo, del drug delivery, va a pasar, lo es ya, esencial para el desarrollo de todos los tratamientos que involucren fármacos biológicos, lo que en la Agencia del Medicamento hablan de terapias avanzadas, y también la medicina personalizada. Es decir, que estos fármacos biológicos, entre ellos el ARN, bueno, pues necesitan ser protegidos y ser transportados a la célula diana. ¿Por qué? Porque de otro modo se quedarían en el lugar en que los administras. Los inyectas y allí quedarían, y a los minutos no habría nada. Por tanto, no nada de miedo sobre la posible toxicidad de estos medicamentos, y desde luego también quiero hacer una llamada a un punto, por lo mucho que me preocupan las falsas noticias. A veces el término RNA, el término nanopartícula, dices, bueno, a ver qué va a ser esto. Hay gente que habla de que nos modifican genéticamente, y bueno, muchas ideas erróneas, ¿no? Hay que tener presente que tenemos una agencia de evaluación de medicamentos y productos sanitarios, una agencia española que trabajó maravillosamente durante la pandemia. Además, dependemos de la agencia europea, y que el nivel de seguridad con el que se comercializan al día de hoy los medicamentos y las vacunas es absolutamente extraordinario. Tan extraordinario es que esto efectivamente representa un coste añadido, porque hay que hacer muchísimos estudios, ¿no? Pero en cuanto a los ámbitos, bueno, pues digamos que la nanotecnología de liberación de vacunas, de fármacos, no tiene un foco terapéutico. Es decir, que cualquier patología se puede beneficiar en tanto y cuanto se pueda tratar con estos fármacos biológicos. Por tanto, nosotros en nuestro laboratorio hemos abordado todo tipo de patologías. En estos momentos el foco lo tenemos en 3 ámbitos que creemos que son muy, muy importantes. Uno de ellos es el cáncer, sin duda. A ver, todos sabemos que en el
tema del cáncer, es muy conveniente llevar el fármaco a la diana terapéutica para que no nos cause efectos adversos. En el ámbito que me preocupa mucho del cerebro, del sistema nervioso central, el número de enfermedades va aumentando, tanto a nivel de enfermedades neurodegenerativas como enfermedades psiquiátricas, y hace falta nuevos tratamientos. Hay también el ARN y otros, pues prometen mucho, pero nuestro cerebro está muy bien protegido. Hay una barrera enorme y tenemos que diseñar el modo para hacer llegar los fármacos al cerebro. Y, por supuesto, seguir con las vacunas. Y cuando hablo de vacunas, quiero hacer otro inciso. Al día de hoy, no solamente estamos trabajando con vacunas para prevenir enfermedades infecciosas, y estamos ahí porque otro virus puede llegar, pero estaremos preparados, ¿no? Pero también el cáncer. En estos momentos hay varios prototipos de tratamientos del cáncer con vacunas, que no es quiero que no se entienda mal, porque a veces los términos científicos son un poco complejos, ¿no? Estas vacunas frente al cáncer llamamos vacunas terapéuticas, porque no es que te la administres para prevenir el cáncer, sino que te la administras para tratar el cáncer, idealmente en estadios muy tempranos. Y por último, y no menos importante, es el ámbito del diagnóstico. Porque, claro, se trata no solamente de conseguir mejores tratamientos, sino también de detectar la enfermedad antes. Ese es un problema que, pues efectivamente es muy importante. Y también ahí la nanotecnología está aportando ya, de hecho, pues soluciones muy valiosas. Qué interesante, ¿verdad? Yo creo que vamos a pasar también a otro tema que está muy candente. Pasamos de la parte más nano a la inteligencia artificial. Andrés y Manuel, por cambiar un poquito de tercio. Respecto al informe anterior, este año la inteligencia artificial ha sido totalmente omnipresente. Creo que no solo en el informe, todos podemos ver en prensa y todo lo que está generando. Desde los incendios hasta el diagnóstico inteligente, pues tienen fuertes vínculos con ella. Ahora que la ola empieza quizá a bajar un poco, ¿qué casos de uso os resultan más convincentes de cara al futuro? ¿Y por dónde empezamos para preparar a la sociedad y a la economía para aprovechar todas las posibilidades que realmente ofrece esta tecnología? ¿Qué creéis ambos? Bueno, ¿Sí? Efectivamente hay un problema de que la sociedad, el ciudadano, sea consciente de lo que la inteligencia artificial le puede aportar, porque a veces en los medios de comunicación se hace más hincapié en lo malo que genera la inteligencia artificial y no en lo bueno. Hablaba María José de los diagnósticos. Los diagnósticos con la inteligencia artificial van a ser fundamentales porque se va a poder diagnosticar muchísimo más rápidamente y eso va a ser incidir directamente en la salud del ciudadano. O yo que sé, otro de los temas que se hablaba de los incendios forestales, pues la inteligencia artificial también puede ayudar a desarrollar métodos para prevenir esos incendios. Yo creo que hay que concienciar al ciudadano de esas ventajas que le va a proporcionar la inteligencia artificial. Directamente va a incidir en su vida diaria, pero también los poderes públicos tienen que hacer todo lo posible para que eso llegue al ciudadano y facilitar que luego las empresas, las compañías, la industria pueda utilizar la inteligencia artificial para desarrollar. Porque a veces el problema que tenemos en España es que se crea un instituto de inteligencia artificial o un centro nacional de inteligencia artificial y para ponerse en marcha tarda muchísimo tiempo. Entonces, esas cosas, el mercado necesita que eso esté ya. No está todavía el centro de inteligencia artificial en marcha, debería estar ya en marcha. Sí. Primero, dar las gracias a la Fundación y es un privilegio estar aquí en esta mesa. Bueno, los economistas, yo creo que tenemos claro que la inteligencia artificial es una tecnología de propósito general, de utilidad general, que está llamada a tener un impacto enorme en el Producto Interior Bruto, en todos los sectores productivos. Y entonces, en ese sentido, pues yo creo que todas las estimaciones que se han hecho nos deben animar a tomar posicionamiento en términos de una tecnología
que es capaz de incrementar la productividad de prácticamente todos los sectores, de lograr avances científicos, en definitiva, darle competitividad a sectores clave dentro de la economía española, ¿no? Antes, en las estimaciones que nosotros manejábamos, pues se utilizaba, por ejemplo, la del foro de Davos, la World Economic Forum, y ahí se estimaba que, dentro de unos años podía explicar casi la mitad del Producto Interior Bruto, del crecimiento del Producto Interior Bruto en los países desarrollados. Esto ya se ha puesto en crisis, esta estimación, con la IA generativa. McKinsey, que ha hecho, yo creo que un buen estudio sobre 62 casos de uso, estima que todos los años la IA generativa, solo la IA generativa, en esos 62 casos de uso, generará el equivalente al Producto Interior Bruto del Reino Unido, sin contar el impacto que tiene en la industria del software, que es el principal impacto. Realmente los modelos LLM están siendo bastante buenos a la hora de manejar el código, de proponer el código, corregir el código, de explicar el código, todo esto, ¿no? Entonces, dejando esto, y solamente en los casos de uso más convencionales, estamos hablando que si España pues participa 1,2, 1,3 del Producto Interior Bruto, eso significaría que cada año esa tecnología genera el Producto Interior Bruto de la provincia de Valencia, o lo que gasta todo el Estado español y las comunidades autónomas en educación. Entonces, es un tema para tomarlo muy en serio. Casos de uso, pues evidentemente está llamada a transformar la sanidad, porque evidentemente ahí donde hay muchos datos y hay complejidad, la inteligencia artificial, la capacidad de computación y la inteligencia artificial puede echar una mano. Es decir, el cerebro humano es difícil ya de se lea todo sobre una materia o asimile una cantidad de datos complejísimos. La inteligencia artificial crea patrones, capacidades de predicción, en definitiva nos ayuda a administrar la complejidad. Complejidad de texto, complejidad numérica, complejidad. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues para aplicar ese potencial que tienen muchísimos sectores y donde la IA puede alcanzar productividad, competitividad en nuestro turismo, en nuestra sanidad, etcétera, necesita datos. Necesita una regulación que sea eficaz. O sea, una sobreregulación, por ejemplo, una sobrevaloración de todos ponderamos lo bueno que es nuestra privacidad, la ética, todo este gran discurso que en definitiva tenemos, sin duda. Pero, cuidado, hay que llevar cuidado en ser efectivos y eficaces. Una sobreregulación nos impide probablemente conseguir efectos que deseamos. Pongo un ejemplo. Somos un país realmente muy bueno en el tema de órganos, donación de órganos. Probablemente el país más eficiente del mundo. Sí. Tenemos una legislación clara, operativa, eficaz, y esto nos permite realmente, un tema complejo como es ese, administrarlo realmente bien. Intentemos donar nuestros datos médicos, que es imposible. Si yo he intentado donar mis datos médicos, bueno, pues ese es el alimento que necesitas tú, ¿no? Y necesitan todos los especialistas, en definitiva, para crear patrones. El cáncer en cada persona prácticamente se desarrolla de una forma específica, el estilo de vida, su genoma, es decir, es complejidad, datos que en definitiva convendrían ser administrados operativamente para investigar, para poder realmente predecir, diseñar los fármacos que son más efectivos, en fin, todo esto. Es muy necesario que no solamente, obviamente, nadie se opone a regularnos, ordenar las cosas es necesario, pero tiene que ser una regulación efectiva. Esto es muy importante en la inteligencia artificial y en el tema de los datos. Y los casos de uso, entonces, saldrán por sí solos, ¿no? Realmente tenemos datos que son muy, muy valiosos. Por ejemplo, para parametrizar el turismo, en el sentido de comprenderlo, porque no es lo mismo un turista que viene del norte, que viene en verano a Benidorm, que va a ver patrimonio a Santiago de Compostela. Estamos hablando de unas tipologías de un turismo gastronómico, etcétera. Pero simplemente ver los flujos de movilidad que indican nuestra movilidad, anonimizados, por supuesto, nos puede ser un tesoro para de alguna forma desarrollar la oferta complementaria, hacer el marketing más efectivo en origen. Estamos hablando de casos de uso enormes. Por ejemplo, en nuestra empresa pasan todos los días casos de uso que algunos de ellos nos sorprenden. Nos dice alguien que tiene una piscifactoría, es una jaula donde caben 500.000 peces, alimentarla bien o mal puede ser hasta un desastre ecológico y, por supuesto, crea unas distorsiones enormes en la propia salud y la productividad de esto. Bueno, la inteligencia artificial, el conteo lo puede hacer en drones acuáticos, lo puede hacer, con un error mínimo. Entonces, la eficacia en la producción y demás de una industria como esa, que es inesperada, ¿no? Alguien tiene un problema, te lo cuenta, dice, oye, que esto se puede hacer con esta.
Entonces, las posibilidades son inmensas y yo lo que creo que hace falta en este país es crear, con la ayuda, evidentemente, con las garantías. La IA hay que controlarla, optimizarla, gestionarla, es decir, hacer herramientas a medida de determinados sectores. Todo eso es lo que da una oportunidad a la industria europea. Pero, en definitiva, yo creo que este país debería tener una cultura favorable a la inteligencia artificial y que esto realmente fuéramos uno de los campeones de que destacaran por el buen uso y explotación de la inteligencia artificial. Qué importante es este aspecto. Voy a hablar esto de la inteligencia artificial porque precisamente yo creo que pasa con esta tecnología. Francisco, en varias tecnologías se pone de manifiesto que uno de los factores de desigualdad sigue siendo el acceso precisamente a las tecnologías, ¿no? ¿Se puede ampliar la brecha tecnológica no solo entre sociedades, sino también entre las grandes corporaciones y las startups, por un lado? Porque tienen más acceso a financiación, a flexibilidad para crear cosas, y el tejido, por ejemplo, de pymes, por otro, ya que tiene que pelear con el legacy y no tiene al final los recursos de las grandes compañías. ¿Crees que va a haber esa brecha? Muchas gracias. Gracias a la Fundación por invitarme. Y te decir que me has hecho un aterrizaje, acabamos de hablar de cosas encantadoras y a mí me propones que te hable de algo que es absolutamente abstracto, pero voy a intentar convertirlo en algún mensaje y para ello no voy a eludir tu pregunta, pero voy a empezar por decir que estamos ante un momento absolutamente transformador del mundo de la creación, de la innovación. ¿Por qué? Porque se están produciendo una serie de coincidencias que han sido recientes y que alteran todo ese equilibrio que te preocupa. Por ejemplo, estamos hablando de la innovación abierta. Ha habido un cambio absolutamente rupturista en el mundo en el que las corporaciones tenían una tendencia a decir lo que nosotros sabemos hacia adentro y a establecer barreras defensivas del conocimiento. Ese proceso ya tiene unos cuantos años y ha empezado a abrir, porque claro, la ambición de lo que hay que saber es tanta y la limitación de los recursos propios está acotada que hay que ir afuera, hay que ir a buscar el conocimiento que nos falta o el conocimiento que está avanzado. Ese efecto de la innovación abierta rompe de por sí la situación esta que podíamos tener como ataque a la igualdad. Pero además se ha producido otro efecto que es paralelo y coincidente afortunadamente, que es la universalización del conocimiento. Hoy todo el mundo casi puede llegar a un sitio y tocar y tener información de lo que está pasando. Los cursos abiertos de las universidades más abiertas del mundo, Harvard, MIT, no sé qué, todo el mundo puede llegar a conocer qué se está pensando en este momento en las tecnologías casi punteras. Hay limitaciones, obviamente, pero lo que sería la divulgación del conocimiento. Y por tercera ocasión es que, de alguna manera, la propia competición mundial entre los bloques ha hecho que se hayan roto muchas de las barreras que existían. Eso nos lleva a decir que la desigualdad se rompe a través de la necesidad de competitividad. Es decir, solo somos capaces de ser más competitivos si somos capaces de buscar el conocimiento donde está, de colaborar con quien lo tiene, de ir realmente a crear eso que también es un poco una palabra que está muy gastada, de los ecosistemas, en las que intentemos juntar al señor que piensa, al señor que diseña, al señor que produce, al señor que comercializa. Es muy importante, lo has dicho tú, de repente no tenemos vacunas y el problema, el pánico es ¿cuándo tendremos vacunas? La gente se preocupa por tener vacunas, pero no se preocupa porque la produzcan y tampoco teníamos fábricas. Luego se produce en un espacio de 11 meses la revolución de producir la vacuna, de generar la vacuna y de producir millones de vacunas al mismo tiempo. Fijaros que el efecto tan transformador es esto. Bueno, pues todo eso ha pasado en 11 meses. Luego no veo, sinceramente, no veo para nada la amenaza que planteas. Todo lo contrario. Si uno investiga y profundiza en el conocimiento de lo que están generando las startups mundiales, las europeas y las españolas, y yo tengo la suerte por mi trabajo de poder pasar gran parte de mi tiempo escuchando lo que la gente hace, novedoso,
y contándolo para que les invertamos, porque tenemos que invertir dinero en ellos, lo cual tienen que poner bastante interés, porque si no, nos les invertimos. Bueno, pues si todo eso que nos cuentan nos hace absolutamente confiar en la capacidad absolutamente transformadora que existe en las pymes, en las organizaciones flexibles y pequeñas. No hay ningún miedo de que las grandes puedan ahogar a las pequeñas por mor de otros valores. Las pequeñas seguirán siendo el alimento, digamos, imprescindible para generar un nivel de competitividad como el que exigen los tiempos en que vivimos. Bueno, voy a recoger este guante, Francisco, precisamente para mi siguiente pregunta. Andrés y Francisco, te voy a repreguntar, ya que me has dado aquí pie a jugar un poco. Yo creo que ha quedado claro que esta parte competitiva va a hacer que muchas empresas precisamente rompan esa brecha, pero ¿qué ocurre en la administración pública? ¿Necesitamos un cambio de mindset o qué pensáis que es necesario precisamente para que ese cambio llegue a políticas públicas y que se pueda hacer también trabajo ahí, ¿no? Esto que Francisco ha iniciado, que en la privada quizá está ocurriendo, ¿qué tiene que pasar? ¿Empiezo yo? Está pasando. Si uno mira la orientación que tiene Europa, por hablar de nuestro entorno natural, porque hablar de lo que hace China o de lo que hace USA, pues es hablar de algo que no nos toca, pero en segunda derivada. Pero ¿qué hace Europa? Europa está haciendo un cambio de mentalidad absolutamente rotunda. Si uno ve las políticas europeas de innovación de los años 90, que también eran, digamos, bastante impulsadoras, pero es que si lo ve con lo que es la nueva Agenda Europea de Innovación, es que no tiene nada que ver. Son acercamientos completamente distintos. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta nuestros responsables en Bruselas de que por la vía en que estábamos yendo no perdíamos el camino. ¿Y qué se está haciendo? Se está hablando de nuevas agendas territoriales en las que, fíjate qué bonito, se habla de, digamos, de las regiones tecnológicas. Ya no estamos hablando solo de los hubs, de los países, de las ciudades. No, ahora hablamos de regiones y se habla de potenciar todo lo que tiene de novedad, de innovación en las regiones. Se habla de meter dinero en las compañías para evitar que se vayan a Estados Unidos, para no crear el efecto de alimentar la tecnología y que luego, por decisiones de carencia de capital, esas compañías acabaran en el Estados Unidos. Y hay un fondo nuevo, que es el Nestec, generado miles de millones de euros para hacer que aquellas compañías que triunfan en España, en Europa, no se vayan de Europa. Por lo tanto, creo que tienen orientaciones muy distintas. ¿Qué es lo que le falta? Porque me parecería esto que estoy cantando, hacer un halago tal, no. ¿Qué le falta? Le falta realmente, para mi punto de vista, en este caso ya hablo de España, porque cada país tiene su lógica. En España nos falta valentía, decisión. Nos falta decisión de reconocer que no estamos bien en innovación y no estamos bien en innovación si estamos en la posición 30 del European Innovation Scoreboard. Si estamos mal en innovación, tendremos que hacer políticas que son distintas de las que llevamos haciendo hasta ahora. ¿O es que pensamos que reproduciendo lo que hacemos vamos a mejorar? No. Luego, hay que ser valiente para reconocer que lo que hemos venido haciendo hasta ahora, que ha sido creer que meter dinero en la I+D va a repercutir en el éxito de la innovación, cambiar el paradigma de que la innovación es la consecuencia de la I+D, para pasar a decir que la innovación es la consecuencia de un multisector en la que intervienen toda la sociedad, la empresa, el público, los investigadores, los ayuntamientos, las asociaciones de usuarios. El otro día estaba en un foro hablando de políticas específicas de innovación, y ¿a quién me encontré? A una asociación de enfermos de cáncer. Y tú dirías, ¿pero qué demonios hace una asociación de enfermos de cáncer? Y dijo, claramente, es que mira, mi arreglo, mi solución está en ustedes. Como ustedes no innoven más, yo me muero. Quiero decirse, todos tenemos que tener una visión absolutamente más centrada de lo que es nuestro rol para cambiar la innovación.
Andrés. Pues yo como Bueno, muchísimas gracias. Ha sido Mis un disculpas enormes, estoy disfrutando mucho de escuchar a todos los que participan y gracias a la Fundación. Buenas tardes a todos. Bueno, como tú has sido muy correcto, yo voy a ser más crítico, así podemos balancearnos en este tema. Efectivamente, lo que has dicho lo suscribo, no hay ningún tipo de contradicción con lo que voy a decir, pero sin embargo creo que voy a resaltar más las insuficiencias que tiene con respecto a la economía digital, que es un motor de la economía actualmente. Antes lo comentábamos un poco en el preámbulo. Fijaros que en los últimos años, en Estados Unidos y en China, han ocurrido cosas interesantes. Y es que una nueva economía que no existía hace 20 años, prácticamente Microsoft y pocas empresas la representaban con un cierto volumen, ahora mismo equivalen esas empresas a varias veces el Producto Interior Bruto de España. En Cupertino, en 250.000 metros cuadrados, Apple, una empresa de hace 20 años, es casi 3 veces el Producto Interior Bruto de España. Google, 1 y pico. Amazon, 1 y pico. Es decir, tenemos 10 o 12 empresas que son como economías europeas y que se han producido en los últimos años. ¿Y dónde está Europa esto? Pues Europa efectivamente no tiene gigantes tecnológicos de ese tamaño, estamos hablando de gigantes tecnológicos digitales, no tiene casi unicornios comparativamente, porque nuestros ecosistemas relativamente son débiles, ecosistemas digitales estamos hablando. Es decir, si juntamos todos los ecosistemas europeos, con respecto al Silicon Valley, por ejemplo, quedarían chiquititos en términos de volumen, de todo, cualquier indicador, ¿no? Y nuestras startups tienen problemas de escalabilidad. Y entonces ahí, si realmente hubiera que hacer una petición a la Administración, yo diría que la regulación tiene que ser efectiva, los ecosistemas tienen que ser robustos, los sistemas universitarios tienen que ser muy cercanos tienen que jugar su rol. Si comparamos, evidentemente tenemos magníficas universidades, magníficos investigadores, Internet se produce en el CEM, las mejores empresas de inteligencia artificial las compra Google en el Reino Unido, Europa tiene talento, tiene magníficas universidades, pero sin embargo el desarrollo se hace en Estados Unidos. Estados Unidos tiene una dimensión en las universidades que las europeas no la tenemos, teniendo la excelencia de investigación, y eso muchas veces supone un trasvase de talento. Fijaos que, por ejemplo, Harvard en endowments tiene 43.000 millones de dólares. 43 millones es lo que vale el Banco Santander en bolsa. Es decir, una universidad norteamericana podría comprar un banco sistémico español en su totalidad. Entonces, todo esto viene a decir que la Administración tendría que ser muchísimo más proactiva, mucho más ambiciosa en las ambiciones, en las inversiones de tecnología, especialmente la tecnología digital. Y termino con inteligencia artificial. Estamos hablando de que incluso China, un país que era una dinastía medieval en 1912, un sistema comunista, la fábrica del mundo, pero no esperábamos que pudiera ser el cerebro del mundo, en inteligencia artificial, con una legislación, con una regulación efectiva en términos de los datos, con una no regulación de los datos, un país que sí nos debería preocupar mucho por su falta de garantías jurídicas, por su falta de democracia. Sin embargo, ha conseguido posicionarse en inteligencia artificial a un nivel superior al europeo, ¿no? Entonces, a las administraciones, en definitiva, lo que hay que dotarlas es de ambición, de necesidades de una regulación muy efectiva, de capacidad de inversión en tecnologías de propósito general, donde la escalabilidad, tenemos problemas de escalabilidad. Bueno, como no tenemos tiempo, no quiero continuar con las críticas, pero sí que creo que hay una agenda importante de cuestiones que creo que deberían trasladarse a la Administración. Bueno, como nos están pidiendo ya ir terminando, no me gustaría irnos sin preguntaros brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, por cuál es vuestra previsión para el informe del año que viene, ¿no? ¿Qué va a pasar si es que tuviéramos una bola de cristal en 2024, a modo ya de conclusión, hacia qué va a ocurrir y qué pensáis que va a estar en tendencia? Yo pienso que la inteligencia artificial va a seguir siendo el leitmotiv de casi todo, porque lo estamos viendo, y eso ha llegado. Ya teníamos inteligencia artificial, pero la nueva inteligencia artificial
es mucho más potente y va a estar desarrollándose y va a ser, yo creo que lo que nos va a dirigir en muchísimos aspectos y nos va a permitir cambiar mucho el mundo que conocemos. Yo creo que por ahí, y aprovecho como matemático, pues que es una ocasión magnífica para los matemáticos para que la gente entienda que las matemáticas son muy importantes para nuestra vida diaria, y es lo que está detrás de la inteligencia artificial. Y tanto. Francisco, tú brevemente, ¿qué piensas? Brevemente, ¿es una recomendación? Sí, no. Básicamente no. Tres cosas muy rápidas, porque creo que hay tres vectores indiscutibles. El dato, porque para mí la inteligencia artificial es una herramienta que trabaja sobre algo y trabaja sobre datos. Luego, para mí es el dato, y además digo que España en eso tiene una ventaja, que puede jugar. Tenemos capacidad, tenemos conocimiento, por lo tanto el dato. El bio, creo que ya lo ha dicho, digamos, lo que está por venir es absolutamente impensable casi, con todas las técnicas nuevas que nos van a corregir enfermedades que pensábamos que no podíamos. Y la tercera son las comunicaciones. Y las telecomunicaciones y las comunicaciones en general como un elemento imprescindible para las otras dos. Ninguna de las otras dos sería viable si no tenemos detrás un acceso a la información tremenda. Y ahí en España, en eso España también tiene, digamos, elementos. Sabéis que somos una de las sociedades más donde la población tiene un acceso a los datos más potentes del mundo a través del cableado, fibra de nuestro país. Pero también hace poco que hemos tenido una noticia estupenda, y es que vamos a disponer de una información, de un satélite que nos va a llevar en la nube a todos los rincones de nuestro planeta, de nuestro país, perdón. Es decir, dato, salud, comunicaciones serán los tres autopistas, sin duda alguna, del informe 24. Andrés, el último titular, ya que tienen que entrar ellos. Reafirmo el tema de la inteligencia artificial. Creo que además van a surgir numerosísimos casos de uso, especialmente incluso inesperado en las profesiones. La IA generativa en el ámbito profesional le puede dar de una eficacia, una productividad extraordinaria. Y lo único que añadiría, porque creo que lo habéis dicho todo, sería que si la computación cuántica evidentemente da un pequeño salto, hará un maridaje espectacular, pues la capacidad computacional con la inteligencia artificial y otras tecnologías, Internet de la Cosa, todas aquellas que producen datos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que realmente la versión que podemos dar es de ilusionar a los científicos y a las industrias para que realmente cuando una institución como la vuestra pues identifica 10 tecnologías, nos las tomemos muy en serio y tengamos la máxima ilusión en los jóvenes investigadores, en las empresas, para poder sacarle el máximo partido. Eso es muy importante. No, pues de verdad, muchísimas gracias. Yo me quedaría aquí escuchándoos toda la tarde.